Una historia de amor, sexo, muerte, traición en medio de un turbulento periodo político que nos ayuda a examinar uno de los mensajes más importantes de la vida, su peso y su levedad. La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera. Bienvenidos a este episodio de Bibliotequeando, les habla su anfitrión Ricardo Lugo. Si quieres seguir aprendiendo más a través de los libros, puedes seguirme en las redes @bibliotequeando, suscribirte al canal de YouTube, por supuesto seguir apoyando este podcast, dándole 5 estrellas, compartiéndolo y ahora uniéndote al Patreon, donde tendremos un club de literatura, un club de lectura, donde podrás discutir conmigo un libro al mes, al mismo tiempo acceso a otros beneficios como un episodio adicional. El link de todas estas cosas las puedes conseguir en la descripción de este podcast o en el link de la biografía de Instagram. Así que empecemos dando contexto a Milan Kundera, sus experiencias en la vida, políticas y lo que eso tuvo influencia en esta obra, porque Kundera no se consideró a él mismo un escritor político, sino filosófico, y veremos cómo eso es válido en el argumento de sus obras, especialmente esta, pero él vivió muchos momentos críticos importantes en la historia europea que él trajo a esta obra. Entonces, para que entendamos lo que eso fue, Milan Kundera nace en Brno, lo que hoy en día es la República Checa, pero en su época era la antigua Checoslovaquia, en el año 1929. Esa fecha es importante porque unos 10 años después aproximadamente, Checoslovaquia va a ser conquistada, ocupada por la Alemania nazi. Eso va a moldear mucho la política de Kundera. Kundera, mucha gente piensa, cuando lee esta obra, especialmente hoy en día, creen que él fue un anticomunista. No lo fue, fue de hecho procomunista, miembro del partido por muchos años, porque Kundera, al ver la caída de la Alemania nazi, él era parte de la generación nueva que quería un cambio, y la generación anterior que había vivido su democracia liberal no estaba tampoco muy contenta con el concepto. Entonces se sintieron muy atraídos al sistema político de los que los liberaron a ellos de la Alemania nazi, que fue los soviéticos. Entonces, a lo que la Unión Soviética libera a la Checoslovaquia de aquella época, Milan Kundera se convierte en un ferviente comunista. Cosa que él no fue la excepción. Muchos jóvenes checos educados específicamente apoyaron al comunismo en la época. Kundera llegó a escribir en ese momento un poema, La Gran Parada es su nombre, en 1953, que reflejaba la ideología stalinista. Retrataba un desfile de trabajadores liberados después de la guerra, viviendo felices finalmente. Pero cuando el proceso de estalinización realmente comienza en Checoslovaquia, muchos de los que originalmente habían apoyado el comunismo se empezaron a sentir desilusionados con la idea, debido principalmente a la dureza de ese régimen. Estamos en el comunismo con Joseph Stalin, los juicios de espectáculo. Kundera y otros comunistas habían visto que esta idea del comunismo, que ellos habían apoyado como una alternativa a otras formas de gobierno de la época, estaba convirtiéndose en algo muy diferente en la práctica, a diferencia de lo que era ideológicamente o conceptualmente. Entonces el propio Kundera empieza a manifestarse no como anticomunista, pero criticando ciertas actitudes, actividades del gobierno, falta de libertades, y él es expulsado del partido en 1950 por actividades antipartido oficialmente. Con el tiempo él se reincorpora, unos 5 o 6 años después, y sus acciones en verdad muestran que él mantenía lealtad a las ideas comunistas, pero no a la forma en la cual el comunismo se había puesto en práctica en Checoslovaquia. Así que digamos que él se mantiene con un comunismo intelectual, más no práctico en lo que era el sistema gubernamental en Checoslovaquia. Y ahí él escribe un poema en contra llamado Amor y Vida, que cuenta la historia de uno de estos juicios de espectáculo desde el punto de vista del acusado. Con todo esto, Kundera empieza a ser perseguido políticamente. Y después de la invasión soviética en 1968, ya llegaré a eso, él pierde su trabajo, queda prohibido la circulación de sus libros y se tiene que ir en exilio a Francia en 1975. Y es en Francia que él escribe esta obra de la insoportable levedad del ser. Pero lo interesante es que él en Francia recibe noticias de que su ciudadanía fue revocada. No tenía acceso ahora a su propio país en Checoslovaquia y no le devuelve, ¿verdad? República Checa, ya más adelante en época moderna, es que le devuelve a él el acceso, le devuelve su ciudadanía, pero muy tarde, en el año 2019. Estamos hablando de 30 años después ya de la caída del muro de Berlín. Por lo tanto, su libro, a pesar de ser basado en Checoslovaquia, a pesar de hablar mucho de la cultura, de lo que estaba sucediendo en esta época políticamente, nunca llega a su país hasta después de la caída
del muro de Berlín. Así que el libro pasó sin tener acceso a su propia lengua hasta por unos 7 o 8 años. Él después muere en París hace menos de un año, de hecho, en julio del 2023. Así que un autor que muchas personas, de hecho, pensaron que debió de haber ganado el premio Nobel en literatura. No lo hizo, solamente se puede ganar en vida. Lo menciono para que entiendan lo respetado que es él como autor. Pero todas estas experiencias que él tuvo en su vida, ¿cómo se traducen a la obra? Bueno, porque aproximadamente es un periodo corto, en verdad, en los 60, un periodo de unos 2, 3 años, se viven tres sucesos muy importantes dentro de la historia europea y soviética específicamente, que fue la Primavera de Praga, la invasión rusa y la normalización. Rápidamente, ¿qué fueron cada una de estas tres? La Primavera de Praga fue un periodo de, digamos, liberalización política. Muchas reformas económicas, ya habían habido una generación completa, más de 20 años de jóvenes viviendo bajo el bloque soviético, dentro de Checoslovaquia, por supuesto, y querían, bueno, mayor libertad de prensa, mayor libertad de expresión, mejor industria, más trabajo, economía, etc. Todo eso empieza a crear, a generar un periodo muy breve de reformas políticas, principalmente de libre mercado, en 1968, porque muere el líder checo, que estaba mucho más conectado a la ideología comunista, y entra Alexander Dubček, que era eslovaco, de hecho, que era dentro de Checoslovaquia, pero no tenían la misma igualdad en esta región. El punto es que él quiere traer un comunismo suave, políticamente especialmente, mucho más libre, mucho más parecido a lo que Gorbachev va a traer ya al final de la Unión Soviética en los 80. Pero a la Unión Soviética no le conviene esto, no le interesa tener un bloque tan importante como Checoslovaquia presenciando una especie de libertad económica y política. Por lo tanto, ese mismo año, el 20 de agosto de 1968, Rusia invade a Checoslovaquia. Hay distintas maneras de llamar esto una invasión rusa o soviética. Historiadores a veces prefieren decir rusa, solamente porque Checoslovaquia es parte de la Unión Soviética, ¿no? Un país no se puede invadir a él mismo, sino que los rusos desde Moscú invaden a Praga y capturan a Dubček y varios otros líderes del partido. Todos son enviados secretamente a Moscú, secuestrados, en verdad. Cabe destacar que en este punto, ya en los 60, ya Stalin no está. Entonces el comunismo es menos stalinista que antes, es menos opresor. Muchos historiadores que yo estaba investigando sobre este libro mencionaron que en otra época Dubček es asesinado. Él tiene suerte en que es otro comunismo. Y por supuesto, al ser otro comunismo, hay más, la gente es más descabellada, la gente tiene más valor de enfrentarse al sistema como lo hicieron estos políticos. La gente, al ver que sus líderes, que estaban buscando sus derechos, o por lo menos liderándolos en base a sus derechos, fueron secuestrados, ellos empiezan a protestar. Mientras los tanques están llegando, protestan de manera pasiva, improvisando, no muy organizada, pero simplemente cómo le hacemos la vida más difícil a estos soldados rusos. Quitaron señales de tránsito, por ejemplo, en las calles para que las tropas perdieran su rumbo. Cosas pequeñas, pero que mostraban una especie de falta de miedo al sistema, algo que no se había visto dentro de la Unión Soviética desde la Revolución de Octubre de 1917. Entonces, Rusia, al eliminar del cargo a Dubček, no lo asesinan ni nada por el estilo, pero lo negocian con él, lo quitan del cargo. Ahora Rusia y la Unión Soviética establecen en Checoslovaquia lo que se llamó el periodo de normalización, que fue básicamente volviendo a lo normal. Olvídense de libertades de expresión y libertades económicas, vamos a volver a ser un comunismo, y por supuesto fue un comunismo mucho más opresivo que lo que había sido anteriormente. Mucho más perseguidos, muchos más juicios de espectáculo, que es el periodo en el cual esta obra se va a basar. Este año de 1968, extremadamente complejo para Checoslovaquia, es donde principalmente, o digamos el alma, el sentimiento de estos tres sucesos históricos es lo que vamos a ver a través de la obra. Y con eso llegamos al resumen de esta obra, que es repito, el resumen más complicado que me ha tocado digamos, de estructurar para ustedes. Porque es una obra donde el narrador se sale de la misma novela, se sale de la historia de los personajes y te cuenta conceptos filosóficos. No hay una línea de tiempo, no es lineal la obra, se devuelve entre sucesos y a veces ni siquiera te das cuenta hasta que algo pasa, ¿no? No es que hay autores que a veces claramente
determinan al principio de un capítulo que se devolvieron a 20 años atrás o están adelantados. Esta obra no lo hace tan detalladamente, entonces es difícil a veces saber cuándo decirles a ustedes cada momento sin perder la esencia de la obra. Pero digamos que el primer capítulo empieza con conceptos filosóficos, no con los personajes, y de aquí van a entender el título del libro, porque Kundera nos habla de la filosofía presentada por Friedrich Nietzsche, gran filósofo por supuesto, en su obra Así habló Zaratustra, que es el concepto del eterno retorno, que es una idea que plantea un escenario hipotético donde el universo y todos los eventos en la vida se repiten infinitamente en un ciclo eterno. Entonces, básicamente, cada momento, cada decisión, cada acontecimiento de nuestras vidas se repite una y otra vez por toda la eternidad. Eso trae un peso. Las decisiones, las acciones de nuestra vida tienen un peso porque se están repitiendo infinitamente. Entonces, hay interpretaciones de esto que, por ejemplo, si decides casarte, decides tener hijos, o decides graduarte, o qué estudio, decisiones que van a moldear el resto de tu vida, pesan mucho, porque la repetición eterna de algo que dura tanto tiene mucho más peso que quizás decidir tener una experiencia de un solo día y ya. Kundera, él contrasta o quizás le agrega a esa idea la noción de que, bueno, pero la vida se vive una sola vez, sin posibilidad de repetirse. Y por eso que él dice levedad, ¿no? La levedad versus el peso, es algo que vamos a estar debatiendo durante todo este resumen. La vida es ligera y sin peso porque nuestros actos en verdad no tienen repercusiones, nosotros no vivimos eternamente, infinitamente, se repiten nuestras acciones, solamente se vive una sola vez. Y eso puede llevar a una, digamos, falta de propósito o significado parecido al mito de Sísifo de Albert Camus. Ahora, el peso, bueno, pensemos que si todo se repite eternamente, cada decisión tendría un peso inmenso, ya que tendríamos que vivir con sus consecuencias para siempre. Y él da el ejemplo que me pareció muy curioso, en el libro, digamos, una guerra en África de dos tribus que ya no existen o dos tribus que se han perdido en el concepto de Estado-nación, una guerra que sucedió en el año 1350 hasta el año 1355, eso que importa en el mundo de hoy en día, es casi como si esa guerra no hubiese existido. Pero ¿qué pasa si debatimos sobre la Revolución Francesa? Eventos que han tenido consecuencias en el mundo moderno, eventos que ahora los grandes líderes de esa revolución, quizás con los valores del 2024, los valores nuestros no se ven de la misma manera y esto sucede en distintos momentos históricos. Ese peso de esa decisión, que sí tiene repercusiones en el futuro, no tiene levedad, obviamente tiene peso y hay una dualidad en esa existencia. Kundera va a sugerir que la ausencia del eterno retorno, es decir, la levedad, hace que la vida sea insoportablemente ligera. Porque si nuestras acciones no tienen peso eterno, van a parecer triviales, sin importancia. Nuevamente, el mito de Sísifo, esa falta de relevancia a la vida. Y por otro lado, el peso traería también algo insoportable, porque nos obligaría a enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones eternamente. Eso es lo que vamos a debatir en esta obra, que arranca con nuestros dos personajes principales, Tomás y Teresa. Tomás es un doctor, Teresa es una mesonera, una camarera. Ambos se conocen en un café pequeño, en un pueblo afuera de Praga. Empiezan a hablar. 10 días después, ella va a visitarlo en su apartamento y tienen sexo inmediatamente. Al día siguiente, mejor dicho, inmediatamente después de tener sexo, ella se enferma. Nada sexual ni nada por el estilo, simplemente le dio una gripe muy fuerte de estar en cama por varios días y Tomás le toca, o decide mejor dicho, cuidarla. Pasa una semana cuidándola. Ya cuando ella se siente mejor, él la envía de regreso a su casa. Es una mujer que básicamente acaba de conocer, pero hay una indecisión, hay un debate interno sobre qué hacer en ese momento. ¿La devuelvo a su casa o me quedo con ella porque me estoy sintiendo hasta cierto punto enamorado de ella? Pero no sé qué hacer. Y esto es perfectamente natural porque al no tener nada con qué comparar nuestras vidas, ya que solamente la vivimos una sola vez, no podemos compararlas con versiones anteriores o futuras de nosotros mismos. Nunca podremos saber realmente qué queremos o qué no queremos. ¿Cómo sabes si la primera vez que te enamoras en verdad va a ser la máxima expresión de un enamoramiento? Quizás es la segunda. Y la segunda en verdad va a ser la verdadera y no la tercera. Eso es imposible de saber y ese es el debate que lleva Tomás, nuevamente volviendo al concepto que mencionamos anteriormente, filosófico.
Pasan los días y de repente Teresa lo llama y le dice, mira, estoy aquí en Praga por negocios. Se encuentran, hacen el amor nuevamente. Y Tomás se da cuenta que era mentira, que Teresa no estaba aquí por negocios. Su maleta estaba llena, pesada, se había traído bastante ropa. Planeó este viaje hacia la capital en Praga para pasar las noches con el doctor Tomás. Y a pesar de que la relación lo hace sentir feliz, satisfecho, tanto sexualmente como emocionalmente, Tomás siente que esta relación requiere una intimidad que él ya había evitado, olvidado en su pasado, porque él se había casado, él tuvo un primer matrimonio que terminó después de 2 años, él tuvo que luchar brevemente por la custodia de su hijo y luego, optando por tener una vida más ligera, más leve, decide renunciar tanto a su ex esposa como a su hijo. Se cansó y se prometió a él mismo siempre vivir una vida ligera, una vida leve. De soltero, despreocupado, era un mujeriego al máximo, organizaba su vida intencionalmente para que ninguna mujer pudiera mudarse con una maleta, es la frase que él utiliza. Nunca dejaba que sus amantes pasaran la noche, nunca se mudó a un apartamento muy grande, que la pareja sintiera que podía vivir con él, a pesar de que podía pagárselo como doctor. Tenía lo que él llamaba una regla de 3, que es que no veía a una mujer más de 3 veces, ni la veía nunca más de una vez en 3 meses. Entonces, esa era su vida, ligera, libre de su punto de vista. Llega Teresa y le rompe las reglas de Tomás con esa maleta, con esa llegada y con estos sentimientos que él está teniendo. Tomás concluye que hacer el amor y compartir el sueño con una mujer, compartir la cama con una mujer, son dos pasiones diferentes. Y esta última es la que en verdad caracteriza su amor por Teresa. Él siente cierta ternura por Teresa, se da cuenta que sí, él siente aprecio hacia ella, pero la compara con un niño que es enviado a la deriva en un cesto, como Moisés en el río Nilo, para que él lo encuentre y lo cuide, pero no es amor y hasta cierto punto es un peso en su vida. Así que Tomás, a pesar de que tiene esta nueva relación con Teresa, él no termina sus otras amistades eróticas, por decirlo así, porque para él el sexo es una cosa y la relación era totalmente otra. Al punto que Tomás no mantiene a las mujeres de su vida separadas entre sí. Por ejemplo, a su amiga más cercana y amante, Sabina, que era dueña de un estudio fotográfico, artístico, le pide que le consiga un trabajo a Teresa y presenta a Sabina a Teresa, Teresa a Sabina, y Teresa sospecha de algo extraño sucediendo y con eso ella descubre unas cartas bastante explícitas entre ambos y ella, molesta, confronta a Tomás sobre esta infidelidad. Y Tomás le dice, yo no estoy haciendo nada mal. Él se justifica, yo te amo a ti, el amor que siento por ti es verdadero. El sexo con esta mujer y otras es otra cosa totalmente diferente. Teresa, celosa, desesperada, intenta suicidarse con pastillas, pero Tomás evita que lo haga. Así que como podemos ver va a ser una relación bastante caótica a través de toda esta obra. Y Tomás se da cuenta que estos celos de Teresa no son unilaterales. Él también lo siente. Hay una escena que de repente ella baila con un amigo, amigo de Tomás, y él de repente siente ese sentimiento casi inevitable, humano, de celos, pero no hace nada al respecto, a diferencia de Teresa. Por supuesto, Teresa no hizo nada malo, fue él el que estaba siendo infiel. Pero Teresa empieza a tener pesadillas de Tomás con otras mujeres. Hay una pesadilla en la cual Sabina y Tomás tienen sexo enfrente de ella, la obligan a verlo. Todo eso, una manera artística de demostrar el miedo que tiene ella sobre Tomás y sus mujeres, a pesar de que no puede alejarse del amor que ella siente por él. Y así es que Tomás se da cuenta de que Teresa es una carga, es un peso, que le niega la privacidad que él ansía y que esa compasión que él tiene por ella, como ese niño en el río, es una condena. Porque ya él se da cuenta que ni siquiera puede disfrutar el sexo con otras mujeres con tanta ligereza, con tanta levedad como lo solía hacer. Ahora en sus encuentros sexuales él piensa en qué pensará Teresa, él piensa en si debe dejar marcas en su cuerpo, de si debe oler alcohol, de si debe oler a sexo cuando llega a su casa. Todas estas cosas son un peso para él. Teresa lo está persiguiendo de una manera u otra y pasan 2 años en este tipo de relación, Tomás siéndole infiel descaradamente a Teresa y Teresa simplemente aguantando. Tomás sabe que esas aventuras le causan, por supuesto, dolor a su pareja.
se esfuerza hasta cierto punto por ocultárselas después de un tiempo, pero rara vez lo consigue, o mejor dicho, más él convenciéndose de que él estaba tratando de hacer algo por ella cuando en verdad no es un esfuerzo verdadero. A pesar de eso, finalmente se casan. Tomás y Teresa con un esfuerzo por hacerla feliz. Esa es su manera de, bueno, Teresa, ¿quieres como que entrega, que esto sea más oficial, que te des cuenta que yo te amo? Bueno, me voy a casar contigo. Y para empezar esta nueva etapa, Tomás le va a comprar a Teresa un perro. El perro es una hembra. A pesar de ser hembra, le dan el nombre masculino de Karenin, que es si han leído Ana Karenina de Tolstoy, por supuesto, ese es el esposo de Ana Karenina. Entonces lo llaman Karenin, uno de los autores favoritos de Kundera. Y el perro se vuelve fieramente devoto de Teresa. Y ese perro, recuerden lo que vamos a volver a él después. Y en este momento es que estamos en agosto de 1968, cuando Checoslovaquia es ocupada por los tanques rusos, cuando ellos trataron de tener este periodo de reformas liberales, políticas, problemático para la Unión Soviética, llegan los tanques, y esto va a ser problemático específicamente en la obra para Tomás, porque Tomás solía escribir artículos y él escribió uno anti-gobierno soviético un par de años atrás, con el miedo del periodo de normalización, de la persecución que está llegando ahora en Checoslovaquia. Él contacta a un amigo que dirige un hospital en Zúrich, en Suiza, por supuesto. Ese amigo le ofrece un puesto a Tomás como doctor. Tomás le duele el debate nuevamente, el debate del peso, la levedad de esta decisión, porque Teresa va a querer quedarse en Praga. Ella estaba tomando muchas fotos, aprendiendo en el estudio, y la ocupación rusa le ha brindado una oportunidad sin precedentes de marcar la diferencia en la sociedad como fotógrafa. Poder tomar fotos de todo lo que estaba sucediendo cuando los medios internacionales no estaban cubriendo en verdad los horrores, mejor dicho, perdón, de esa época. Así que ella pasaba innumerables horas fotografiando a los invasores, sus tanques, las imágenes aparecen poco a poco en la prensa internacional, son sus fotos. Sin embargo, ella nuevamente entregada a Tomás está dispuesta a emigrar. Y Tomás ahí se da cuenta que debido a sus infidelidades, ella nunca había sido realmente feliz en Praga. Para ella, irse a Zúrich era una manera de alejarse de la realidad de esa relación. Pero a Tomás no le importa mucho su deber como esposo, y a Suiza también se muda Sabina, esa misma amiga amante de él, se muda a Ginebra, y estando los dos en el mismo país continúan teniendo relaciones. Teresa se cansa, se obstina de esta realidad y decide devolverse a Praga después de haber vivido unos 6-7 meses en Zúrich. Esta parte que he contado por ahora, esto han sido un periodo de 6-7 años, desde que empezó la relación de Tomás hasta este punto que ya están casados con el perro, viviendo en Zúrich, han pasado 6-7 años. Cuando Teresa se devuelve, es una euforia, es una alegría para Tomás, un alivio, mejor dicho, porque ya no sentía esa carga, ese peso que le traía la relación con Teresa, pero al mismo tiempo se da cuenta que hay un dolor, que hay un sentimiento de compasión por ella, que sigue sintiendo, y se da cuenta que no hay nada más pesado que la compasión. Y con eso él decide regresar con Teresa, que eso ofende a su amigo en el hospital que le consiguió ese trabajo, porque le dice: Tomás, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te vas a devolver a Checoslovaquia? Que estamos en el periodo del control de Rusia, estamos en la normalización, ¿no? Ya estamos después de la invasión rusa, todo está mucho más opresivo que antes. Y Tomás responde: Es muss sein, que es una frase en alemán, que es un cuarteto de Beethoven que significa tiene que ser. Esa frase va a ser muy importante a través de la obra. Simplemente tiene que ser, tiene que darse así. De regreso ya en Praga, Teresa está durmiendo profundamente, ambos están nuevamente juntos y Tomás permanece despierto por la noche. Hay ruido de los aviones rusos por encima de la cabeza de ambos y se queda recordando lo que Teresa una vez le dijo a él, que es que si yo no me hubiese casado contigo, yo me hubiese podido casar con algunos de tus colegas, algunos de tus otros doctores, amigos doctores. Y él se da cuenta ahí que ese tiene que ser, que le mencionó a su amigo en Zúrich, no es un marco, no es una manera de pensar particularmente adecuada para comprender las cosas que suceden en la vida. No hay tanto destino, hay más coincidencia que otra cosa. Porque ahí, con esa frase que ella dijo, se da cuenta que no es que fue destino que ellos dos se casaron, simplemente coincidencia, que ese día en el café estaba puesta una canción que los dos reaccionaron positivamente hacia eso, que ese día ella entró a cierta hora a su turno en la cafetería, que ese día a él le tocó una cita profesional y simplemente eligió ese café.
no era destino, simplemente fue casualidad. Ambos hubiesen estado perfectamente con otra pareja. Él decide alterar esa frase de Beethoven y la cambia de tiene que ser a fácilmente podría haber sido de otra manera. Y con eso terminamos la primera parte de esta obra. Quiero analizarla para que entendamos dónde estamos parados. Primero tenemos a Teresa y Tomás, dos personajes que ocupan extremos opuestos de la dicotomía entre la ligereza, entre la levedad y el peso. Nos empezamos a preguntar nosotros como lectores cuál de estos enfoques en la vida es el correcto. Si es mejor vivir una vida ligera, como Tomás, sin restricciones, sin responsabilidades, o pesada, caracterizada por profundos vínculos de afecto, obligaciones hacia los demás. Pero eso no solamente se muestra en la relación, sino en la sociedad, ¿no? Para Tomás, libertad significa liberación de esta expectativa de vivir en la monogamia, mientras que para Teresa significa libertad del miedo constante de que su amante la traicione, o esa sensación muy deshumanizadora de que para él ella simplemente es un objeto sexual entre muchos. Esa es una manera, pero la otra manera es, bueno, la Unión Soviética, la represión que había del gobierno en esta época. Para un ciudadano, yo quiero libertad de pensar, yo quiero libertad de expresión, eso es la levedad de lo mismo. Para el país checo, ser leve significa una independencia de la Unión Soviética. Como veremos más adelante en la obra, también puede significar un peso. Pasemos entonces a la segunda parte de esta obra, que empieza de una manera muy interesante, que es Teresa, el narrador nuevamente como que se sale un poco de la historia y va a analizar algo más filosófico. Teresa está recordando cuando ella era joven y se miraba ella misma en el espejo muchísimas horas al día, pero no por vanidad, no por ser una adolescente vanidosa ni nada por el estilo, era porque estaba tratando de descubrir su propia alma. Y se asustaba, se asombraba de ver los rasgos físicos de su madre reflejados en su propio reflejo, que eso era algo problemático para ella, porque su madre fue una imagen negativa. Ella abandonó a su esposo, abandonó a Teresa en distintos momentos. Eventualmente, Teresa es sacada de la escuela a los 15 años, a pesar de ser una joven muy inteligente. Tiene que trabajar como mesonera, como camarera. Todo su sueldo se lo entregaba a su madre. Su madre siempre estaba en problemas, era una mujer ruidosa, le gustaba pasearse por la casa desnuda, a veces llegaba a visita y la veían. Todo fue una infancia muy difícil para Teresa, que se avergonzaba de todo esto. Y volviendo al tema de la levedad y el peso, el autor como que termina esta parte diciendo, si ser madre era el sacrificio personificado, entonces una hija es la culpa. Y eso es muy interesante porque toca un punto muy importante de esta obra, ¿no? El debate de levedad y el peso. Si hoy en día, tú y yo, en 2024, se discute tanto este concepto de que la familia pesa, especialmente para la madre, el concepto de que, bueno, la madre tendría que sacrificar en parte su carrera, su individualidad, su espacio, su tiempo, su emoción, sus emociones, su estado quizás psicológico, mental, sacrificio, por supuesto, corporal, etcétera, etcétera. Todo eso es un sacrificio personificado, como dijo el autor, y entonces por lo tanto le asignas la culpa a algo, y a veces termina siendo la hija, el hijo, que por supuesto son inocentes. Pero lo importante de esa frase es que, bueno, la madre de Teresa quiere vivir ligera, leve, como vive Tomás. Pero Tomás y la madre de Teresa van a representar parte del mensaje para mí de esta obra, es que por cada persona que decide vivir leve, alguien más paga ese peso. En el caso de la obra es, por supuesto, Teresa. Teresa parecía que estuviera pagando los dolores emocionales en cuanto a la relación se refiere de Tomás, y está pagando las responsabilidades que le tocó vivir de joven por la ligereza de su madre. Y no sé, pero me llamó mucho la atención esa idea, ese concepto de que el universo tiene un balance perfecto entre el peso y lo leve, lo ligero. Y si algún individuo, por muy insignificante que sea, un solo individuo, se mueve hacia uno de esos dos extremos, va a ser automáticamente balanceado perfectamente por el otro. Si te mueves tú hacia la levedad, Tomás, esa levedad en exceso que ahora hay en el universo va a ser contrarrestada con el peso que se le va a otorgar a otra persona y viceversa. Me pareció una idea filosóficamente interesante. Con eso, la obra pasa ahora a analizar básicamente los mismos sucesos que ya vimos, pero desde el punto de vista de Teresa. Volvemos al día 1, donde ella conoce a Tomás en el café.
Tomás está sentado leyendo un libro, que eso para ella le llamó la atención. No solamente ella amaba los libros, sino además nadie lee en este pueblo pequeño. Y Beethoven, su músico preferido, está sonando en la radio del restaurante. Eso para ella se sintió que era algo como parte del destino, que el destino los unió a los dos. Eventualmente él le entrega su tarjeta y le dice: cariño, si algún día estás en Praga, me puedes contactar. En la tarjeta ella consigue la dirección y de ahí ella se aparece en el apartamento de Tomás con la maleta. Por supuesto, como sabemos, se enfermó y todo esto, pero vamos a adelantarnos a la parte que ya ella está en una relación formal con Tomás. Le acaban de presentar a Sabina, a esa amante, y ella se empieza a dar cuenta de estas amistades eróticas, le empiezan a dar pesadillas, se empieza a sentir insignificante y empieza en verdad a establecer un paralelo entre ella y su madre. Porque su mamá, como mencionamos antes, se la pasaba desnuda, porque percibía lo que la madre creía filosóficamente. No lo hacía solamente por, digamos, alguna falta de tornillo en el cerebro, lo hacía porque ella sentía que los cuerpos son todos iguales, poco destacables, no importa el atractivo físico ni nada por el estilo. En la igualdad no hay nada por lo cual tener que estar avergonzado. Un pensamiento, por supuesto, marxista. De hecho, en la Unión Soviética se implementaron muchos apartamentos comunitarios con este concepto: baños compartidos, falta de división de espacios privados, etc. Pero lo importante para Teresa es que Tomás no hace ninguna distinción entre el cuerpo de Teresa y la de sus amantes. Teresa piensa que su madre, el daño que le hizo su madre con ese tipo de experiencias cuando ella era joven, Tomás lo está volviendo a hacer. Ella no se siente especial, no se siente insignificante. Su cuerpo es intercambiable por el de otras personas. De hecho, hay un punto en la obra que Teresa está con Sabina en el estudio fotográfico y Sabina le dice a Teresa: desnúdate, porque tenían una idea de tomarse fotos desnudas ambas, enfrente de Tomás. Y al escuchar esa orden de desnúdate, Teresa se da cuenta que esa es la misma manera de hablar de Tomás. Tomás varias veces le decía a Teresa eso: desnúdate, justo antes como de tomarla y tener sexo con ella. Y ahí es cuando ella se da cuenta que yo no soy, en los ojos de Tomás, yo no soy una persona, no soy un individuo, soy alguien intercambiable. Y con eso terminamos la segunda parte de esta obra, que nuevamente te deja con ese debate: levedad o peso. Tomás buscando la levedad en su estilo, y Teresa hasta cierto punto también, pero no se puede apartar del peso. Pareciera que ambos son jalados hacia el peso. Tomás por su amor, por muy falta de correcto que sea su expresión del amor, por lo menos desde el punto de vista tradicional que se maneja en Checoslovaquia en esta época. Cada relación es diferente, pero en el punto de lo que Teresa estaba esperando, Tomás siente que ella es un peso. Al mismo tiempo se siente atraído hacia ese peso, no se puede alejar por completo de ese peso. Vuelve desde Zúrich a Praga solamente por ella. Mientras que Teresa sabe que pudiera ser leve, alejándose de Tomás, pero al mismo tiempo es atraída hacia ese peso. Nuevamente, el amor, el sacrificio, otorga la culpa a alguien y terminas con un peso encima. Con eso termina esta segunda parte y pasamos ahora a la tercera parte, que se llama Palabras malentendidas, porque estamos en Ginebra y tenemos un nuevo personaje llamado Franz. Franz termina su conferencia, sale de la universidad para encontrarse con su amante, que también es Sabina. Así que Sabina es Candela, es la amante de dos hombres casados. Y ambos, Sabina y Franz, van a tener estas discusiones, esta falta de entendimientos entre ambos, porque tienen definiciones muy diferentes de términos comunes. Por ejemplo, Sabina ve la palabra mujer simplemente como uno de los dos sexos, pero para Franz, una mujer, verdaderamente una mujer, es el ideal platónico de una mujer, que él basaba en su madre. Bastante Sigmund Freud en ese aspecto. Sus definiciones de felicidad y traición también son diferentes. Para Franz, la fidelidad, porque su madre fue fiel a su esposo toda su vida, él ve la fidelidad como una muestra de lealtad, de amor, mientras que la traición es particularmente vil, es malvada. Para la Sabina, la traición significa ir hacia lo desconocido, que para ella es una de las partes más magníficas de la vida. Recuerda su amor temprano por el cubismo artístico y el odio que su padre tenía por eso. Como ella no estaba, si quería ser una mujer de clase correcta, tenía que estudiar ciertas cosas, no el arte. Y ella se dio cuenta como traicionar los valores de su padre terminó siendo algo beneficioso para ella, sin mencionar que por supuesto es la amante de hombres casados. Adicionalmente, Sabina, ella estuvo casada,
pero se divorció de un hombre cuya presencia ya se le había convertido extremadamente tediosa para ella, y ella traicionó el concepto del matrimonio, la promesa eterna de estar casado con este hombre, y ella encontró esa traición liberadora. La traición para Sabina no es necesariamente algo negativo. Al mismo tiempo, ella detestaba los desfiles, no le gustaban los desfiles porque le recordaban el aparato comunista en Checoslovaquia, particularmente los desfiles del 1 de Mayo, 1 de Mayo por supuesto el Día del Trabajador. Y a Franz sí, le gustaba, le sentía que recordaba la gloria europea viendo esos desfiles. Por lo tanto, son personas muy diferentes. Y esto importa porque Sabina va a ser una persona siempre única, diferente con el resto, no importa la situación en la que está. Pareciera que ella tenía su propio ritmo a la cual su vida se manejaba. Sabina, hay una escena donde ella está con distintos grupos de exiliados checos en Suiza, cuando ella estaba en Ginebra. Y todos estos checos que están huyendo de la opresión soviética están repasando la invasión rusa de Checoslovaquia, la historia comunista del país, y Sabina como que no compartía sus opiniones, se sentía como que fuera de lugar. Ella sentía que primero su opinión no importaba porque ella era una artista, no era una intelectual en teoría comparado con los demás. Pero segundo, ella sentía que ellos estaban en contra de este modelo soviético, en parte solamente para sentirse atraídos a su propia gloria. Y cuando digo su propia gloria me refiero a la gloria individual de estas personas, que querían sentirse superiores intelectualmente yendo en contra de lo que claramente había fallado. Yo creo que esto es quizás un poco la mentalidad de Kundera como persona. Él como un artista, en el caso de literatura, quizás no tan respetado por otros círculos. Y segundo, alguien que fue comunista, que estaba decepcionado del modelo soviético del comunismo, sentía que quizás el grupo con el cual él podía expresarse más en contra del modelo comunista no era un grupo con el cual él encajaba. Y creo que eso le permite a Sabina, en este caso, ser más única en sus expresiones, en su manera de pensar. Pero volvamos a la relación de Sabina y Franz, porque esto en verdad, Sabina, Franz, Tomás y Teresa son los 4 personajes de esta obra. Sabina asiste a una recepción organizada por la esposa de Franz. Aquí todo el mundo conoce a los infieles. La esposa de Franz se llama Marie Claude, María Claudia para nosotros en español. Y María Claudia ve a Sabina entrar en la recepción y ella sabe claramente que esta es la mujer con la cual su esposo le está siendo infiel. Y para marcar territorio, para demostrarle a Sabina que aquí hay un desequilibrio de poder entre las dos, ella empieza, enfrente de todo el mundo, a insultarle su collar. Que su collar era falso, que no era de elegante, que no era de dinero, como que quien sea que te lo regaló, por supuesto su esposo, no quiso invertir tanto en ti como invertiría en otras cosas, mostrando por supuesto la casa donde ella vive. Todo para demostrar, yo tengo más poder que tú. A pesar de tu libertad, yo puedo ejercer más poder sobre ti. Y creo que eso es una metáfora de esta dinámica de la levedad y el peso. Y como dije, vamos a volver a esta filosofía que está detrás de la obra en cada momento. El que es más leve puede ser más libre. El que tiene más peso puede tener más poder. Pareciera que fuera la dinámica que vemos varias veces en la obra. El que tiene peso, vamos a representarla por ejemplo con el matrimonio este de Franz y María Claudia. Sí, hay un sacrificio, hay un costo que pagar, pero hay más situaciones en las cuales puede ejercer poder sobre otras personas y eso es parte de la dinámica que sucede orgánicamente en la sociedad. Saliendo de esa recepción, otros días después, Sabina y Franz vuelven a discutir. Ahora discuten sobre el significado de vivir en la verdad. Para Sabina, que está acostumbrada toda su vida a vivir bajo el régimen soviético, para ella no era posible vivir en la verdad, por lo menos en público, porque las personas siempre están siendo vigiladas por el Estado. Cualquiera que sepa que está siendo observado todo el tiempo, deja de actuar auténticamente. Me parece una teoría válida de por qué las redes sociales de hoy en día el contenido es tan falso. Pero volviendo a la obra, Franz decide contarle a su esposa de su aventura con Sabina y apenas lo hace, se siente más y más ligero, son sus palabras. Admite que él está finalmente viviendo en la verdad, su esposa se divorcia de él y Franz descubre que él se siente mucho más feliz al estar soltero. Tan feliz está que irradia sensación de bienestar. Uno de sus estudiantes, el era profesor, se enamora de él, todo está mejor en su vida, pareciera, ahora que está divorciado. Terminan María Claudia, Franz y Sabina, porque Sabina después le termina a Franz cuando él se termina la relación con su esposa. Están todos mucho mejor.
separados de los que estaban juntos. Todos están más leves. Ahora Sabina se muda a París, a donde a pesar de lo liviana que se siente bastante sola. Y en paralelo a todo esto, Sabina recibe una carta que es del hijo de Tomás. Recordemos que Tomás estuvo casado, un matrimonio anterior, y él dejó esa vida atrás a su ex esposa y a su hijo de 2 años en ese momento para ser más leve y tener esta vida de soltero. Ese hijo le escribe una carta a Sabina diciéndole: Tomás y Teresa han muerto. Vivían en el campo de una de esas granjas colectivas de la Unión Soviética. La camioneta en la cual viajaban se estrelló debido a unos frenos defectuosos. ¿Qué acaba de suceder aquí? Bueno, la historia, como yo mencioné al principio, iba a cambiar, a saltar entre tiempo, entre los espacios no solamente psicológicos de cada personaje, sino los espacios en el tiempo. Aquí estamos mucho más adelantados de la obra y ya Milan Kundera nos quiere decir a nosotros qué es lo que va a suceder más adelante. Con Tomás y Teresa, ambos van a fallecer. Pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué pasó en todo este tiempo? ¿Qué decisiones tomaron los dos? ¿Cómo llegaron a ese punto? ¿Por qué están en una granja abandonada, pareciera en un pueblo extremadamente pobre, cuando Tomás es doctor y tenían apartamento en Zúrich y tenían apartamento en Praga? ¿Cómo llegaron a este punto? Todo eso nos lo explica ahora la obra en la cuarta parte, que se llama Cuerpo y Alma, donde nuevamente visitamos la relación de Tomás y Teresa. Recordemos que ellos se van a Zúrich porque Tomás es perseguido por su artículo político en contra de la Unión Soviética. Teresa decide ir con él, por supuesto, mudarse a Zúrich, a pesar de que ella estaba tomando fotos de la invasión, de todo esto, se sentía que tenía un propósito. Ella quería alejarse de Praga, nunca había sido feliz con Tomás en Praga por las infidelidades, entre otras cosas. Pero Tomás sigue siendo infiel en Zúrich. Sabina es una de las razones. Teresa se devuelve a Praga. Tomás se devuelve a Praga por Teresa, a pesar de que era un peligro políticamente. Entonces en ese punto es que estamos de regreso en Praga. Teresa está acostada con Tomás en la cama y se da cuenta que él huele a otra mujer. Huele a sexo y por supuesto ella no había tenido sexo con él recientemente. Teresa decide aclarar la mente, alejarse de Tomás, y cuando llega de la tienda, ya está paseando con el perro, escucha a Tomás escuchando atentamente una radio que tiene un programa que es transmitido por la policía secreta checa, la policía soviética. Esto es un programa, esto es la vida real, tenía un show donde presentaba conversaciones grabadas en secreto de los emigrantes checos que se habían exiliado y que estaban hablando, por supuesto, en contra del comunismo. Era una manera de la Unión Soviética de mostrar: lo estamos vigilando a todos ustedes, ni se les ocurra estar uniéndose en distintos grupos o círculos, que ahí estamos nosotros escuchando. Entonces creo que es una manera de Kundera de recordarnos el momento histórico el cual estamos en la obra. Pero Teresa ahora está trabajando, ya no puede tomar fotos, la opresión está muy, muy alta, muy grande. Ahora ella simplemente está de camarera nuevamente, en otro restaurante, no el mismo, por supuesto, pero era un trabajo que le da mucho tiempo libre y ella empieza a pensar en tener una aventura con uno de estos visitantes frecuentes del bar. Y yo recuerdo leer esta parte en el libro y pensar: mujer, al fin, o sea, ¿cuántos cachos vas a tener en la vida? Hay que devolverle el favor a Tomás, ¿no? Como que hay un sentimiento de justicia como lector cuando uno escucha esta parte, porque Teresa ha estado como que muy pasiva, nuevamente, no queriendo ser muy leve. Ella está más orientada hacia tener este peso. Todo eso, por supuesto, se va a conectar al final, pero el punto es que Teresa finalmente está pensando en: bueno, lo que yo estoy haciendo no me está dando felicidad, quizás tengo que buscar distraerme de una manera u otra. Y un día, en el bar, porque esto es un bar donde ella trabaja ahora, no es un café como tal, sino un bar, hay un enfrentamiento verbal, como suele suceder en estos lugares. Un borracho peleando con la gente, Teresa trata de como que calmar los ánimos, y un hombre alto la defiende a ella, como que espanta al borracho que está causando problemas, y ese hombre alto empieza a coquetear con ella. Le dice que él es ingeniero, que él vive cerca, y le insinúa la posibilidad de encontrarse en un lugar mucho más íntimo. Teresa se queda pensando en esta idea y tiene un sueño esa noche en la cual ella le dice a Tomás que: ya yo no puedo soportar tus infidelidades. Este sueño es muy importante en la obra, es una de las escenas más impactantes. En el sueño, él le dice: ok, disculpa, entiendo que no puedas soportar lo que yo hago. Hay un lugar en la colina, en el centro de Praga, donde te pueden lidiar, te enseñan cómo lidiar con estas cosas. Y cuando ella llega a la dirección de esta colina, lo que es un pelotón de fusilamiento,
que le disparan a las personas que han elegido morir, en un escuadrón de fuselaje para aquellos que quieren suicidarse sin cometer un suicidio. Aunque ella no ha tomado esa decisión, ella simplemente acepta porque es lo que Tomás quiere. Sin embargo, justo antes de que le dispararan, ella dice las palabras: yo no acepté esto. Y el hombre que tiene la pistola dice: nosotros solamente disparamos a los que lo aceptan. Y el hombre ahí se va. Ella empieza a llorar y abraza el árbol que tenía detrás, pensando que ese iba a ser el último momento en su vida. Esa imagen, ese momento, es una perfecta representación de lo que ella está viviendo. Nuevamente, Kundera es como que filosófico, le interesa mucho estos aspectos psicológicos y trae un poco de Sigmund Freud aquí con los sueños, que el sueño de ella está avisándole lo que en verdad ella está sintiendo, que es que Tomás la está matando. Este estilo de vida que ella tiene con él no es saludable. Por si acaso, esto no es en contra de las relaciones que son poliamor ni nada por el estilo, porque eso no es lo que ellos tienen. Ella quiere una relación fiel y él, por supuesto, está en... Ni siquiera voy a decir que no está de acuerdo con la relación fiel. Creo que Tomás ni siquiera está de acuerdo con la relación y punto. Por peso, por compasión, es que simplemente está con ella. No, ni siquiera me atrevo a decir en este momento por amor. Así que Teresa, al despertarse, se da cuenta de que quizás tiene que empezar a actuar diferente. Ella, tras varias ofertas de ese mismo ingeniero en el bar, decide irse con él a su apartamento. Mientras él le prepara el café a ella empieza a mirar el apartamento alrededor. Por supuesto, hay un nerviosismo en ella de que está cometiendo esta infidelidad por primera vez. Y se da cuenta que hay una vasta colección de libros avanzados, libros cultos. Ella le sorprendió eso y eventualmente tiene sexo con el ingeniero. Y a pesar de que ella se sienta atraída por él, ella le da como que algo en su cuerpo se revela y le dan las ganas de escupirle en la cara a ese ingeniero. Y con esa acción, ella eventualmente, después de tener sexo con este hombre, se apresura y regresa a su casa. A pesar de que ella asume que ese hombre va a volver eventualmente, quizás algún día en ese bar se vuelva a encontrar con el ingeniero. En verdad, eso no sucede. Con quien sí se encuentra es con el mismo hombre original de la pelea que en el bar, que la está acusando a ella, a Teresa, de prostitución. El hombre le dice: yo estoy seguro que tu marido, ese pobre hombre que limpia ventanas, no pudiera permitirse tener ese collar de perlas que tienes encima. Esa conversación fue muy confusa para Teresa, hasta que de repente, cuando ese hombre se va, otro hombre que visitaba el bar, que presenció este intercambio, le dice a Teresa: ese hombre que te insultó ahorita, él está con la policía secreta. Y ahí todo hace sentido, todo hace clic para Teresa, porque ella se da cuenta: cuando yo fui a casa del ingeniero, él se tardó muchísimo en traerme el café, se tardó mucho en irse de un cuarto a otro. ¿Qué estaba haciendo él del otro lado de esa pared? Quizás él sí es un espía del gobierno y pretende acusarme de prostitución para aprovecharse de mí más adelante. Esa biblioteca que él tenía en su casa, esos libros son muy cultos, son muy avanzados para un ingeniero en este país, en esta época. Eso era un apartamento muy caro, esto no tenía sentido. Nuevamente, metáfora que si tú tratas de ser leve, alguien más paga el peso. No necesariamente puede ser otra persona, también puede ser tú, como le está pasando a Teresa en esta situación. Y algo que se mencionó sutilmente en esa conversación, que uno como lector queda un poco confundido, es que ese hombre enojado que está peleando con Teresa le dice: tu marido, ese hombre que limpia vidrios, él no puede pagarte ese collar de perlas. Pero si Tomás es doctor y todo esto, bueno, aparentemente no lo es. Nuevamente estamos brincando en el tiempo. Algo sucedió que ya Tomás no está ejerciendo como doctor en Praga. Y con eso la escena cambia a Tomás y Teresa yendo hacia un pueblo, pequeño pueblo rural que ellos habían visitado hace unos 6 años antes. Las calles, los edificios, todo ha cambiado, todo tiene un nombre diferente, renombrado en honor a lugares y personajes rusos, famosos, soviéticos, no checos. Y ella reflexiona sobre los cambios de la invasión rusa, que la invasión rusa ha traído a su país. Y en ese pequeño pueblo se topan con un hombre que Tomás le había operado una vez en sus años de doctor. Se toman una copa de vino juntos en la plaza y en esa discusión analizan la posibilidad de que Tomás y Teresa se puedan mudar a este pequeño pueblo lejos de la policía secreta. Y con eso avanzamos a la quinta parte del libro, donde vamos a aprender qué fue ese artículo que Tomás escribió unos años antes, que le causó problemas con el gobierno, que le causó tener que huir a Zúrich y eventualmente regresar a Checoslovaquia con miedo. Bueno, el artículo fue escrito durante la primavera de Praga. En este momento que parecía que Praga estaba
saliéndose de las garras del poder soviético, de los límites de libertad de expresión, libertades económicas, sociales, etc. Y él decide mostrar una conexión entre ese pueblo recién liberado de Checoslovaquia con el mito de Édipo. El mito de Édipo, por supuesto, de la mitología griega, que narra la historia de un hombre que él, sin saberlo, mata a su padre y nuevamente sin saberlo se casa con su madre. Al enterarse de esa realidad, él entra en una crisis psicológica, es un horror lo que pasa por su mente al darse cuenta de lo que hizo. Y él Tomás compara a Édipo con la sociedad checa, que ellos no quieren hacer lo que Édipo hizo. Édipo acepta, vamos a decirlo así, su error, cae en un trauma psicológico por lo que hizo, mientras que los funcionarios comunistas, que ahora están formando parte de la ola, que está proclamando independencia, mejores libertades, más libertades, quieren proclamar su propia inocencia de las atrocidades cometidas por ellos mismos durante el gobierno soviético. Que ellos dicen en la calle, nosotros no éramos conscientes de la mayoría de estos crímenes, nosotros solamente estábamos siguiendo órdenes, por lo tanto no podemos aceptar la culpa por la muerte de civiles inocentes, por los juicios falsos, todas estas cosas son parte del sistema, no de nosotros. Tomás, en el artículo, sostiene que Édipo, cuando tomó conciencia de sus propios crímenes, se sintió culpable y se castigó a sí mismo, se arranca los ojos, de hecho. En el mito, él básicamente, metafóricamente, le pide a los funcionarios que también se saquen sus propios ojos. Eso, por supuesto, es un artículo que trae una tensión no deseada dentro de ahora este periodo de normalización en Checoslovaquia, y él se las arregla para escapar de la policía secreta. Siempre está tratando de huir de la misma, siempre sabe que está siendo vigilado, y cuando él regresa a Zúrich, ¿no? Nuevamente saltándonos en partes aquí en la obra, cuando ellos regresan de Zúrich, el gobierno le pide a él que, mira, si tú quieres trabajar en el hospital, tú vas a tener que retractar lo que dijiste en el artículo. Y es un momento bastante difícil para Tomás. Él lo piensa por varios días. Trata de negociar si simplemente puede dejar algunas partes y para nada. Ellos quieren algo firmado que muestre que él no dijo esas palabras, que él se olvida de esas palabras. Y para Tomás eso es tan raro, ¿no? Él filosóficamente, Kundera tiene una frase que dice, es imposible retractar las palabras. Lo que se dijo, se dijo. Pero el gobierno soviético, por el poder que tiene sobre la información, te podía hacer eso posible. Algo se podía borrar por completo. Pero necesitaban la firma de Tomás para que fuera aceptado él nuevamente en el partido. Tomás al final decide negarse, rechazar la oferta, y ahí él pierde su puesto en el hospital como consecuencia. Que es una decisión muy interesante porque Tomás hasta cierto punto pareciera que su único valor fuera él mismo. En la obra hay varios momentos que te da esta sensación que es una persona, creo que narcisista es muy fuerte, pero bastante individual, bastante mi felicidad, no me importa lo triste que está Teresa, me importa es la mía. No, y uno siente que él va a decidir retractar ese artículo porque así él mantiene, bueno, su libertad hasta cierto punto, su trabajo, su posición, su estatus social, todo por lo que ha trabajado estos años. Él, quizás misteriosamente para ciertas personas, él decide ir en contra de eso. Así, no, yo no voy a firmar ese papel. Yo me voy a mantener fiel a mi palabra. Y eso muchas personas lo pueden ver como un peso, pero yo lo veo como algo leve. Él está siendo libre, ideológicamente, en su mente él es libre. Él me recordó mucho a mis padres, tanto mi mamá como mi papá en Venezuela. Yo no sé si esto todavía existe en la Constitución, las leyes han cambiado tanto, o la falta de las mismas, pero en Venezuela, hace poco más de 20 años, Chávez estaba recién electo, y en la Constitución hay una habilidad de tú organizar lo que se llamó el firmazo, que es tú consigues suficientes firmas de ciudadanos en el país y se puede realizar un referéndum revocatorio en contra del presidente. Los que firmaron en esa lista, creo que fueron, no me acuerdo la cantidad, pero los que firmaron en esa lista, incluyendo mis padres, perdieron, si estaban en el mundo petrolero, fueron puestos en una lista negra, básicamente, fueron despedidos. Tanto mi papá fue despedido, mi mamá fue despedida, mi padre se muda a Estados Unidos, a Houston, por eso que yo estoy aquí, eventualmente. Mis padres estaban divorciados. Mi mamá se queda en Venezuela, yo me quedo en Venezuela por mucho más tiempo. Esa decisión, yo recuerdo sentir el peso de la misma, ¿no? Estábamos vendiendo, me acuerdo, cereal en la calle porque no teníamos, ninguno de los dos padres tenía trabajo. Pero también había una levedad de que ellos se mantuvieron firmes a su integridad
Hay lecciones que yo aprendí ahí de ellos que yo mantengo muy firme porque sé que ellos pagaron el precio, pagaron el costo, pero fueron más libres de lo que quizás yo vi en el momento. Y más libres de lo que quizás mucha gente pensó que son en el momento. Creo que mucha gente no toma la decisión que ellos tomaron, puestos en la misma situación. Y creo que ese es el mensaje de Kundera, que Tomás hace lo que la mayoría no hizo. Porque en el momento de la Unión Soviética, en Checoslovaquia, la mayoría no iba a sí retractaba su artículo por el bienestar propio. Y Tomás decide arriesgarse por su propia levedad. De que yo seré muy malo con Teresa, yo seré el peor esposo del mundo, pero esa es mi decisión. No es que alguien más me la está pidiendo. Por lo tanto, cuando alguien más me empieza a decir a mí lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo decir, cómo yo tengo que vivir, ahí yo trazo la línea y ahí yo voy a vivir con mi levedad a mi propia definición de la misma. Así que volviendo a la obra, disculpa que me separe un poco de la historia, pero creo que era una experiencia personal que es válida con esto. Pero Tomás está ahora trabajando limpiando ventanas en las calles de Praga. Eso es todo lo que está haciendo. Muchos comerciantes que conocían a Tomás se sienten tristes, se apiadan del cirujano, ex cirujano, pero Tomás se siente feliz, él se siente libre. Sus horarios ahora son tan diferentes que rara vez ve a Teresa, continúa con sus mujeres en su tiempo libre, que es una crítica de la obra moderna, por cierto, de que Tomás es sexista, que no valora a las mujeres. Creo que es válido, pero también vi un argumento diciendo que Kundera es sexista por contar la historia desde el punto de vista de Tomás, más que de Teresa. Yo siento que un resumen, versión podcast es diferente, pero en el libro tú ves la perspectiva de ambos y creo que hay filosofía en ambos personajes. Ahí sí no estoy tan de acuerdo. Pero el narrador que nos ha contado toda esta historia aclara algo que creo que es importante, que no es tanto el sexo con otras mujeres lo que obsesiona a Tomás, sino el hecho de encontrar en cada mujer lo que la diferencia de las otras mujeres. Él está en busca de la diferencia. Él se siente obsesionado por la diferencia de las personas, no lo igual, no a diferencia de la madre de Teresa. El narrador dice que hay dos tipos de mujeriegos en el mundo, los que son como Franz, que buscan este ideal de lo que es una mujer, el ideal femenino en todas las mujeres. Ellos tienen una definición de lo que es una mujer, lo que es la pareja perfecta, y quieren buscar eso en cualquier cantidad de mujeres. Y hombres como Tomás, que lo que buscan es lo único de cada mujer, y como saben que cada mujer es única, quieren probar todas las mujeres habidas y por haber. Y eso para mí es importante porque en verdad, a pesar de la exploración filosófica de la obra, a Tomás psicológicamente no lo hemos entendido tanto hasta este punto. Entendemos muy bien ahora sus pensamientos sobre la levedad, ¿no? Que es más conectado a la libertad individual, muy parecida a la de Sabina. Y segundo, entendemos por qué él es así. No le estamos dando excusa, porque sigue siendo un mal esposo, pero entendemos un poco mejor la psicología de este personaje, que es el personaje junto a Teresa principal de la obra. Pero el punto es que ambos ahora con estos trabajos de obreros, no de oficina, ambos no se ven muy poco, solamente se ven los domingos, y Tomás se da cuenta que esto fue un error, no la relación como tal, sino el haber vuelto de Zúrich. Recordemos que él estaba en Zúrich, había huido de Praga con la invasión rusa y de repente él por cuestiones de amor, por esa sensación de peso que tenía hacia Teresa, él se regresa y eso había sido un error catastrófico. Y Tomás por lo mismo culpa a Teresa por esa decisión. Nuevamente, más peso agregado desde su punto de vista. Más tarde, en esta misma noche que estamos en la obra, Teresa le empieza a contar sus pesadillas a Tomás. Y él nuevamente siente empatía por ella. Pareciera que cada vez que Tomás entiende más a Teresa o entra en la mente de Teresa, más siente el peso, más siente el deber de tener que cuidar a Teresa. Así que en esta realidad, que ambos se dan cuenta que el futuro que ellos se imaginaban no podían conseguirlo en Praga, se deciden irse de esta ciudad que les ha dado mucho dolor a ambos y se mudan a este pequeño pueblo que es donde estamos ahora en la obra, y pasamos ya hacia el final de la misma, donde el narrador nos cuenta una historia que, esa historia es loquísima. Creo que yo la conté en el episodio de cómo cayó la Unión Soviética, pero esta historia es una locura. Yakov, que es el hijo de Stalin, quizás lo han escuchado por ahí. Yakov es capturado por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. El hijo de Stalin es parte del ejército, es un soldado. Y a lo que los nazis se dan cuenta, este es el hijo de Stalin.
Ellos piensan que consiguieron una mina de oro, se imaginan, el hijo, perdón, del máximo líder del enemigo. Podemos intercambiar a un simple soldado, del punto de vista nuestro como nazi, por generales alemanes que están prisioneros de los soviéticos, por información, por Dios sabe qué más cosas. Ellos le mandan la carta a Stalin diciendo, mira, queremos intercambiar a tu hijo por estos generales. Y Stalin responde a la oferta diciendo, yo no intercambio un soldado por un general. O sea, el peor, además de psicópata y opresor y todo esto, además el peor padre de la historia. No está claro qué sucedió después con Yakov, si su hijo se suicidó o si se murió tratando de escaparse. Es difícil saber exactamente. La historia que muchas veces ha contado es que se suicida, se lanza en contra de las vallas, los cables eléctricos y él muere siendo prisionero de los alemanes. Eso es, nuevamente, porque esta obra es difícil de resumir, porque esa historia forma parte del inicio filosófico de casi el final del libro. Nuevamente, analicen esa historia desde el punto de vista de la levedad y el peso, ¿no? El peso del hijo es algo insoportable. Yo no puedo vivir sabiendo que yo no importo para mi propio padre. Stalin, queriendo ser libre y poder tomar las decisiones que él tenga que tomar como líder soviético, no quiere ser amarrado por el peso de un familiar. La levedad, nuevamente, que es otorgada de Stalin a él mismo, ese peso se balancea y en ese caso su hijo pagó el precio. Y con eso el narrador vuelve a la obra, a la historia de Tomás y Teresa, que están en el campo, trabajando en una granja colectiva, en una aldea muy pacífica, muy aburrida, de nadie particularmente interesante viviendo ahí, sin nadie de interés para la policía secreta. Y a pesar de que muchas personas están tristes de que esa es la única vida que pueden conocer, Tomás y Teresa están felices, relativamente felices de estar ahí, especialmente con la perrita, con Karenin, que es la más feliz de todas, porque vive libre en el campo, no encerrada en un apartamento, ¿no? A pesar de que el perro ya está envejeciendo. Y Tomás, un día abrazando a su perrita, se da cuenta que tiene un tumor canceroso. El narrador ahí decide, como que dándonos una previa de lo que va a suceder. Recordemos que en Génesis, en la Biblia, se dice que Dios le dio al hombre el dominio sobre todas las demás criaturas en la tierra. Pero el narrador nos cuenta que más bien yo creo que el hombre creó a Dios para justificar su dominio por lo que ya él se había robado, por lo que ya él se había usurpado. En otras palabras, en lugar de ver a Dios como una figura superior que otorga autoridad al hombre, el narrador sugiere que el hombre creó a Dios para entregarse, o mejor dicho, legitimizar su propio dominio sobre la naturaleza y otras criaturas y otras personas en el mundo. Así que Kundera nuevamente pone en duda ese dominio natural que tenemos sobre los animales. Por eso que quise mencionar al principio que Kundera no es un escritor político, que él no se identificaba como un escritor político, pero este libro tiene mucha política. Quizás por eso que es una de sus obras más populares, porque atrae mucho la atención de distintas maneras de pensar. Nuevamente Teresa, volviendo a la obra, Teresa está inconsolable, llorando porque su perro tiene cáncer. La gente del campo la mira a ella de manera muy extraña, porque para la gente del campo ellos no pueden tener tanta simpatía por cada animal que muere. Para ellos eso es muy común, ¿no? Ellos tienen que actuar, la gente del campo debe actuar como si tuvieran dominio sobre la naturaleza, si no estuvieran llorando inconsolablemente. Me pareció un mensaje bastante interesante. Pero la perrita Karenin se enferma cada vez más y los dos discuten, tanto Teresa como Tomás discuten cómo van a pasar los últimos días con el perro. Teresa se da cuenta que ese amor que ella tiene por su perro en verdad es mejor que el que ella tiene por Tomás. Es un amor más verdadero, más incondicional, mucho más fiel. Y ella llega a esa conclusión en parte porque se da cuenta que Karenin la aceptó a ella, a Teresa, por quien era. Pero mucho más importante, Teresa acepta a Karenin sin intentar transformarla. Ella no pretendía que ella fuera algo diferente a lo que era. Ella permitió que ese perro, pues, fuera un perro. Eso ella nunca lo hizo con Tomás. Es muy interesante que eligió el perro como metáfora Kundera, ¿no? Tomás siempre fue un perro, desde el punto de vista coloquial. Pero ella siempre buscó transformar eso en él. ¿Y es eso en verdad amor? Esa es la pregunta que nos deja Kundera en esta obra, que es algo, por supuesto, debatible, pero el punto es que ella se da cuenta,
de algo que quizás suene absurdo para ciertas personas, pero yo entiendo perfectamente el argumento del autor. Ese amor por ese perro llega a otro nivel en el plano de, digamos, de la conexión entre los seres vivos, porque no busca transformar a las otras personas. Rara vez nosotros tenemos ese amor hacia otro ser humano. Uno argumentaría que ni siquiera un padre y una madre podrá aceptar a sus hijos, pero siempre están buscando moldearlos de cierta manera. La relación de animal-ser humano, en el caso de Perro y Teresa, fue mucho más real en ese aspecto. Karenin, ella está tan enferma que el dolor ya es insoportable y Tomás y Teresa deciden darle, digamos, una especie de muerte misericordiosa, porque era la opción más amable que tienen a su disposición. Varios momentos ellos le están dando tratamiento, dormía en la cama con ellos. Karenin, hubo un día que ella nunca se despertaba en la mañana y les brincaba encima. Ella siempre esperaba que ellos se pararan de la cama. Pero un día Karenin se despertó y de una vez les brincó encima tanto a Teresa como a Tomás. Y ellos mismos se dijeron como que solamente ese perro sabe, solamente Karenin sabe el viaje que le costó, no con las drogas que le estábamos inyectando, con lo enfermo que ella está. Solamente ella sabe al lugar que ella fue mentalmente y lo que tuvo que hacer para poder volver. Que al momento de regresar de ese viaje y de repente tocar suelo en la cama con ellos, se emocionó y tuvo que brincarles encima. Como que no pudo controlar la emoción de mostrarles a ellos lo mucho que los quería ya casi por última vez. Así que Teresa, ya en el último día, mira a su perrita a los ojos, con esa cara de una mascota que te ama incondicionalmente, y sabe que la decisión que sea que va a tomar, te va a apoyar. Eso es lo que ella siente de los ojos de Karenin, que haz lo que tengas que hacer, te he apoyado cada día de mi vida, te voy a seguir apoyando. Así esa decisión signifique mi propia muerte. Y ahí es cuando Teresa se da cuenta que poner a dormir a Karenin no era simplemente poner a dormir a una mascota, era poner a dormir los últimos 10 años de su vida, desde que empezó esa relación con Tomás y todos estos cambios, y la policía secreta, y el gobierno, y por supuesto las traiciones, el amor, el matrimonio, los pensamientos de divorcio, todo esto de repente en los ojos de su perrita, y cuando Tomás le aplica la inyección y la entierra, nos damos cuenta que la única persona que ha sido fiel 100% en toda esta obra fue Karenin. No es casualidad que si consiguen este libro en físico o lo buscan en internet van a ver que la portada muchas veces es un dibujo del perrito. A mí yo me acuerdo que se me pusieron los ojos aguados. Yo tengo un perro, entonces se me pusieron los ojos muy aguados cuando yo estaba leyendo esta parte. Porque no solamente la conexión personal que uno tiene con su mascota, pero a través de toda la obra uno entiende eso. Uno entiende que ese peso de todas las cosas que tú hiciste en los últimos 10 años en el ejemplo de Karenin y Teresa, porque Karenin en verdad es mucho más cercana a Teresa que lo que es a Tomás, todo eso te cae encima. No, Teresa, hay partes en la obra que no es hasta que tiene ese sueño, ¿no? Que pareciera que Tomás la mandó a que fuera asesinada por un escuadrón de fusilaje. Hay pocos momentos en los cuales ella se da cuenta en verdad del peso que le está cayendo encima estando con Tomás. Y pareciera que la muerte de Karenin fuera ese momento. De repente, cuando alguien muere, no solamente es esa persona que muere, son todos esos momentos que tuviste con esa persona, son todos esos momentos que tú tuviste, punto, que esa persona estaba ahí. Y obviamente el perro no es un ser humano, yo sé que hay diferencias, pero el efecto psicológico es muy similar, especialmente quizás hasta igual de impactante en la situación de Teresa y Tomás. El punto es que Teresa ahora empieza a sentirse, después de la muerte de Karenin, empieza a sentirse culpable por el papel que ella desempeñó en el regreso a Praga, desde Zúrich. Ella pudo haberle dicho a Tomás que ya no quería más nunca nada con él, que en verdad la relación se acababa, que no me viniera a buscar, nada por el estilo. Ella le preocupa que le arruinó la vida quizás a Tomás. Él era doctor, tenía un buen trabajo y ahora está aquí en este pequeño pueblo sin hacer nada. Como que por primera vez sí se da cuenta de que Tomás también ha tenido su peso de una manera u otra. No que ella no haya sufrido, ni probablemente haya sufrido más, pero Tomás también ha llevado algo en esta relación. Por lo tanto, ella quiere hablar de esto con él. Ella se lo menciona, le cuenta sus sentimientos. Él simplemente como que la ignora. Le dice, yo estoy bastante feliz aquí en el campo, independientemente de todo lo que haya pasado. Y esa misma noche los dos asisten a una fiesta, en una posada,
con el presidente de la granja colectiva, todo el mundo baila, todo el mundo pasa un buen rato y después de la fiesta ambos suben a su habitación en la posada y sabemos por las cartas que son enviadas por el hijo de Tomás que ambos eventualmente fallecen en un accidente automovilístico y con eso se acaba la obra que, como mencioné, te va a dejar con muchas preguntas, tantas preguntas como respuestas. No es un argumento filosófico en el cual Kundera te da una respuesta, peso o levedad, sino que te deja a ti que la decidas. Todos estos sentimientos que vimos, celos, traición, resentimiento, pareciera que se desvanecieron y los dos disfrutan una velada de felicidad, de camaradería en el campo, conectados con el pueblo con el que están viviendo. ¿Es esto una imagen de levedad o es una imagen de peso? ¿Han sido liberados del peso de su propia historia? ¿O han encontrado la verdadera felicidad? Porque Tomás finalmente eligió el peso en lugar de la levedad. Este pueblo pequeño, vivir ahí, ¿eso representa peso? ¿O es que es peso a través de ser leve por su decisión que tomó políticamente con su artículo que no quiso retractar? Así que el narrador, como mencioné, no nos responde claramente la pregunta de ligereza y peso. No está claro si el Tomás eligió el peso de su amor por Teresa por encima de la levedad de sus asuntos o si encontró la verdadera ligereza, la libertad de la que él tanto hablaba, porque estaba fuera del alcance dentro de este sistema que estaba siendo reprimido gubernamentalmente. Mi opinión, el mensaje del libro es el título, la insoportable levedad del ser. Cuando te das cuenta de lo insignificante que son distintas acciones en tu vida, como nos dimos cuenta con el mito de Sísifo y otros libros que hemos analizado, lo leve, lo ligero, se convierte en algo insoportable. Es difícil de vivir con eso y vamos a buscar el peso eventualmente. Si te das cuenta, todos los personajes que sufrían con el peso de la vida mueren felices. Sabina, que ella muere en Estados Unidos, tiene que irse de su tierra y ella pide que sus cenizas sean liberadas para morir nuevamente ligera, como siempre se sintió, pero ella no muere particularmente feliz, se siente bastante, digamos, apartada, en tierra ajena, alejada de su cultura. No es quizás particularmente un final triste, porque creo que Kundera te quiere dejar la pregunta, pero yo lo interpreté como que eventualmente el ligero busca el peso y el peso busca algo ligero, pero siempre el peso está ahí. Es parte de la naturaleza humana tener una importancia, tener algo que tenga ramificaciones eternas, sea verdad o sea mentira. Sin tener esa idea, sin tener este ejemplo de eternidad, nuestras vidas serían extremadamente onerosas. Pero quiero dejar la pregunta, esa es mi interpretación. Yo pienso que ambos argumentos se pueden hacer. Una vida pesada nos aplasta, una vida ligera es insoportable. Hay que conseguir el balance. Espero que hayan disfrutado este episodio. Es un libro, como mencioné, un poco complicado, pero excelente historia, excelente obra, excelente autor. Nos vemos el próximo episodio de Bibliotequiano.